Buenas noches. En el video de hoy estaré hablando sobre el lenguaje no verbal. Así que comencemos. Lastimosamente para el video de hoy no pude conseguir audiencia, puesto que estoy solo en mi casa. No pude conseguir gente para la audiencia, así que de antemano pido una disculpa. Pero bueno, volviendo al tema. El lenguaje no verbal es aquel lenguaje en el cual no se utilizan palabras, pero sí se pueden utilizar sonidos. Esto significa que podemos usar el lenguaje verbal con el simple hecho de emitir un sonido, puesto que no estás utilizando verbos, ¿ok? Algo más que conlleva el lenguaje verbal es la postura en la que te paras. Eso dice mucho de ti, de cómo te sientes. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona esté parada completamente recta a que esté así. Bueno, aquí me bajo un poco la cámara. Aquí está así. ¿Por qué? Porque cuando tienes una postura de caída o algo así por el estilo que no es, o sea, que no es un problema médico, quiere decir que a lo mejor estás triste y tal vez estás expresando que estás triste sin la necesidad de decir que estás triste de una manera verbal. Es ahí donde llega la comunicación no verbal a nuestras vidas. Prácticamente la comunicación no verbal está todos los días, nos acompaña todos los días y la utilizamos todos los días. Otra cosa que se le considera lenguaje no verbal es el hecho de escribir. ¿Por qué? Cuando tú escribes estás plasmando un mensaje de una manera en la cual no estás hablando. Y más que nada cuando se habla del lenguaje no verbal es principalmente el hecho de estar hablando. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando un lenguaje verbal porque estoy usando, o sea, estoy hablando. ¿Me explico? El lenguaje no verbal es donde entra la escritura. La escritura ha sido fundamental a lo largo de la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque sin la escritura no existirían los libros, o sin la escritura tal vez no hubiéramos evolucionado de la misma manera en la cual estamos hoy en día. Un claro ejemplo de lenguaje no verbal que podemos ver en nuestros antepasados es el de las pinturas rupestres. Dirás tú, ¿por qué? Porque ellos plasmaban historias o plasmaban hechos o plasmaban conocimientos sobre las criaturas o plasmaban simplemente sus recuerdos. ¿Cómo? Poniendo una serie de dibujos que ellos hacían, por eso se les considera pinturas rupestres, son pinturas hechas por, se podría decir, cavernícolas. O sea que vemos que el lenguaje no verbal viene desde la prehistoria, lo hemos utilizado desde la prehistoria, sino es que desde antes, desde la prehistoria, puesto que también los animales cuentan con una comunicación no verbal. Pues obviamente los animales no pueden hablar como nosotros hablamos, o no pueden estructurar palabras de tal manera como las hacemos los humanos, ¿no? Por eso es muy importante que tú te fijes cómo está tu animalito. Por ejemplo, cuando un perro está moviendo la cola, eso significa que el perrito pues está feliz, no está contento. En cambio, si por ejemplo un gato ves que está encorvado, que está así. Algo también que quería tocar que es muy importante en el lenguaje no verbal es y ni es lenguaje no verbal, todo este tiempo he estado equivocado, es comunicación no verbal. Algo más que yo quería tocar es el hecho del lenguaje de señas, el cual es muy importante y admiro mucho a las personas que han tenido que aprender a hablar a base de ello, o a aprender a expresarse a base de la comunicación, bueno, del lenguaje de señas. Estaré poniendo imágenes de lo más o menos el abecedario, qué significa tal cosa, tal movimiento, ese estilo de cosas. En lo personal tuve una anécdota de un compañerito de mi misma edad que cuando estábamos en la primaria, el vato pues ya sabía hablar con lenguaje de señas, pues sus papás eran sordomudos, ¿no? Entonces él desde muy pequeño tuvo que aprender este lenguaje para poder llevar una mejor comunicación con sus papás. Él desde muy pequeño aprendió el lenguaje de señas. Bueno, espero le haya gustado el video, maestra. Soy el alumno José Enrique Villarreal Martínez de la matrícula 1959-602 y este ha sido un discurso sobre la comunicación no verbal. Nos vemos hasta un siguiente semestre. Adiós.